Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Mi nombre es Sara Monteiro, soy responsable de servicios profesionales en Turnitin y seré vuestra moderadora hoy. También contamos con Luis Val. Luis es especialista en comunicación, así como en tecnología educativa y es el responsable territorial de Turnitin para España y Portugal. Como vimos, tenemos aquí gente de España, profesores de Portugal. Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos sobre algunas de las conclusiones a las cuales llegamos después de analizar instituciones de diferentes tipologías con las cuales trabajamos. Las queremos compartir con ustedes. Antes de empezar esta sesión, me gustaría comentar algunos aspectos básicos referentes a la logística. Nuestra sesión tendrá una duración más o menos de 30 a 45 minutos. Vuestro vídeo y audio no están activados. Sin embargo, como han podido ver, tienen acceso a la opción de Q&A para enviar vuestras preguntas. Y les recuerdo, muy importante, si ustedes tienen preguntas, por favor, utilicen la opción de Q&A y no la opción de chat. Sin embargo, para enviar comentarios, para comunicar, etc., lo pueden hacer en nuestro chat aquí. Pueden enviar vuestras preguntas a cualquier momento. Sin embargo, es normal que lleguemos hasta las respuestas en el final de la sesión. Recibirán en más o menos 48 horas la grabación del webinar y cualquier duda nos pueden enviar para este email de communicationsemail@turnitin.com. Un poquito sobre lo que queremos hacer y hablar con ustedes hoy. Estamos aquí todos porque la educación en particular enfrenta desafíos que hace varios meses nunca hubiéramos imaginado. Las instituciones han tenido que adaptar completamente sus estructuras pedagógicas y para muchos educadores ha significado ser empujado a entornos de aprendizaje a distancia, sin tiempo para planificar, para estudiar estos cambios. Y claro, hasta ahora con razón, los educadores han gastado la mayor parte de sus energías en satisfacer las necesidades más urgentes de los estudiantes, el bienestar físico y mental. No obstante, después de las primeras semanas de este nuevo escenario y una vez superadas las evaluaciones inminentes, nos encontramos ya a planificar y llevar a cabo una instrucción real. Sin embargo, las realidades del aprendizaje remoto traen nuevos desafíos. No sabemos cuándo vamos a poder estar y tener clases llenas de profesores y estudiantes con la misma cantidad de participantes que teníamos anteriormente. Enfrentamos también nuevos retos de digitalización, como hacer el trabajo que hacíamos antes en nuestras clases de manera remota. De qué manera podemos hacer entregas escritas manualmente en la clase, en papel, ahora. Accesibilidad, cómo aseguramos que nuestros estudiantes tienen acceso a un ordenador, teléfono, impresora. Y integridad, cómo podemos proteger la integridad académica de documentos y trabajos. De los muchos cambios que enfrentan los educadores, uno de los más dramáticos y uno que puede ayudar a todos estos otros desafíos sobre los cuales acabé de hablar, son los métodos por los cuales se comunican con sus estudiantes. Aspecto fundamental para solucionar algunos de los retos de la instrucción asíncrona. Por lo cual, Luis, por favor, ¿puedes contarnos un poco más sobre ti y por qué estás aquí? Hola y bienvenidos a todos los asistentes en esta tarde calurosa. Bien, yo me encuentro en Barcelona y vaya, estoy encantado de participar en este webinar con todos vosotros, ya que en estos tiempos convulsos todos estamos enfrentando de alguna manera desafíos muy similares, a pesar de ubicaciones geográficas diferentes o incluso entornos culturales pues cambiantes, ¿no? Bien, no exactos. Yo personalmente llevo 5 años en Turnitin y a lo largo de mi carrera, durante los últimos 15 años, tuve la oportunidad
de interactuar y colaborar con infinidad de entidades educativas de toda tipología o tamaño. Por ejemplo, durante mucho tiempo estuve involucrado en proyectos de lo que se suele llamar en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Muy ligado, como ha comentado Sara, a la accesibilidad a la educación en entornos educativos no tradicionales y para lo que es fundamental que cada alumno pues, pueda disponer de un dispositivo, por ejemplo. Entonces, bien, he hecho un poquito de todo en el mundo de la tecnología y la educación y justo ahora hemos llegado a este extraordinario contexto donde finalmente la integración efectiva de la tecnología y la gestión del trabajo fuera del aula tradicional ha cobrado una vital importancia y donde quizás aquello que estábamos preveyendo que iba a suceder en 5 o 10 años, pues de alguna manera se ha anticipado y está sucediendo de manera inminente. Uh-huh. Bueno, empecemos entonces con nuestras preguntas aquí, nuestra discusión. ¿Puedes decirnos, Luis, por qué uno de los aspectos más críticos de esta nueva educación radica en la comunicación? Sí, por supuesto. Bien, hace 4 meses aproximadamente, cuando nosotros entramos en esta fase de aprendizaje extraordinaria, desde Turnitin empezamos a analizar cuáles son algunos de los principios básicos para apoyar a los maestros y a los profesores. Uh-huh. Y bien, uno de los elementos pues, subyacentes que abarca todos los aspectos de la educación es una comunicación efectiva. Uh-huh. Ya sea en el momento en el que estamos impartiendo cualquier clase o temario, cuando estamos evaluando, o incluso en aquella comunicación personal que nos ayuda pues, a crear una buena relación, ¿no?, con nuestros estudiantes. Claro. Entonces, de un elemento común en cualquier interacción que tenemos con nuestro alumnado. Y bien, esto sucede en la vida misma, ¿no? Con este estudio, entonces, llegamos a la conclusión de que es sumamente importante algo tan básico como poder planificar previamente esa manera como nos comunicamos con nuestros propios estudiantes, ¿no? Algo que desgraciadamente no hemos tenido el lujo de poder hacer de la manera que veníamos haciendo, ya que perdimos toda aquella comunicación que nos facilita una relación cara a cara, ¿no? Donde si olvidamos algo podemos mencionarlo en clase o podemos hacer diferentes recordatorios de manera física y personal, cosa que no resulta, pues evidentemente, tan sencilla en nuestro entorno actual. ¿Y cómo puedo ayudar a mis estudiantes a combatir esta sensación de tener acceso limitado a apoyo personalizado? Bien, mira, es intrínseco a la condición humana el hecho de relacionarnos. Eso es un hecho. En el ámbito educativo, por tanto, sucede pues exactamente lo mismo. Cualquier relación humana se basa en la interacción y, por tanto, forma parte de la propia naturaleza de la educación, la relación entre profesor y estudiante. Entonces, cuando limitamos esta interacción, la realidad es que hay una sensación de pérdida de soporte personalizado. Y debemos, de alguna manera, plantearnos nuestra comunicación interiorizando esta limitación actual que tenemos, ¿no? Debemos conseguir, de alguna manera, también que el estudiante tenga la sensación de que le comprendemos y empatizamos totalmente con su situación, claro, comentándole que entendemos cómo se siente en todo momento y explicándole quizás claramente la manera como vamos a interactuar y a darle apoyo, ¿no? Bien, uno de los puntos principales de partida por los que podríamos comenzar es ser muy intencional al programar los tiempos compartidos para la comunicación grupal. Y voy a desglosarlo un poquito. A ver, las comunicaciones no deberían ser casuales y así permitiríamos quizás que tanto nosotros los profesores como los estudiantes sepamos con anticipación cuáles serán esos tiempos para que todos podamos organizarnos. En este proceso, cuando compartimos estos tiempos compartidos, debemos tener en cuenta dónde están nuestros estudiantes, ya que en el actual contexto educativo puede ser que estén repartidos por todo el mundo, en diferentes entornos, y debemos conocer cuáles son las franjas horarias que mejor se adaptan pues, a nuestro alumnado. Y así entender e intentar identificar cuáles serían estos mejores momentos de interacción grupales, ¿no? En este punto, cuando pensamos en esta programación, es realmente importante también tomarnos un tiempo para escuchar a los propios alumnos. Nunca hemos de olvidar que la comunicación debería ser bidireccional. Así que también tenemos que escuchar sus preocupaciones, sus apreciaciones, sus limitaciones o restricciones técnicas, por ejemplo. Hemos de entender que para ellos se trata de una situación tremendamente extraordinaria, sin poder estar en el campus y con el acceso limitado que puedan tener a los recursos, ¿no? Eso no quiere decir, por supuesto, que podamos acomodar o resolver cualquier situación individual o específica. Eso tendremos que ver cómo lo resolvemos, pero al menos, de alguna manera, podremos ser conscientes de todos esos aspectos con anticipación. Y luego, bien, deberíamos pensar en cómo estructurar estas comunicaciones grupales, ¿no? Porque no solo se trata de tú como instructor hablando con tus estudiantes o incluso un estudiante individual hablando con su profesor.
debemos tener en cuenta cómo nuestros alumnos pueden interactuar entre ellos también, por ejemplo. Puede que no sea en vivo, puede que sea en vivo y, por supuesto, hay diferentes maneras de abordarlo. Pero una recomendación básica es pensar en todos estos aspectos con la mayor anticipación posible. Claro. Entonces, has hablado de la importancia de la estructura, de la programación, de interacción. Sin embargo, hay circunstancias en las que los estudiantes no pueden participar a las sesiones en vivo. ¿Qué recomendarías a los educadores para facilitar la asistencia de estos estudiantes? Bien, en mi opinión, en todo escenario es muy recomendable poder planificar también un plan B, con toda la antelación que sea posible. Por ejemplo, podemos proporcionar grabaciones o documentación para esos estudiantes que no pudieron asistir a las sesiones grupales en vivo. Y de nuevo, debemos asegurarnos que los estudiantes conozcan cómo serán esos flujos de comunicación y trabajo con antelación. Porque los estudiantes, por su naturaleza, pueden llegar a sentir mucha ansiedad en torno a la idea de que podrían perderse esas clases o sesiones o apuntes, etc. Si les hacemos saber con anticipación quizás cuál será el plan de respaldo que tendrán, les será mucho más fácil planificarse, sentirse tranquilos y en paz y podrán averiguar de qué manera funcionará mejor para ellos. Y sabemos que esta comunicación grupal es increíblemente importante para los estudiantes, pero también para cualquier individuo. Por ejemplo, en mi caso, las personas como yo que trabajamos desde casa regularmente desde hace tiempo, a menudo sentimos una sensación de aislamiento, ¿no? Porque no tenemos que interactuar directamente en una especie de proximidad física, ¿no?, con nuestros colegas. A los estudiantes les sucede exactamente lo mismo, e incluso de manera más abrupta, diría yo, porque ellos no tuvieron ninguna oportunidad de prepararse, ¿no?, a esta nueva situación. Por otro lado, también es importante pensar cómo los estudiantes pueden interactuar entre ellos, ¿no?, para darse apoyo mutuo, ya que los propios compañeros pueden ser un gran canal de comunicación para aquellos estudiantes que por el motivo que sea no han podido llegar a la sesión grupal. Esto evidentemente sucede de manera mucho más orgánica y natural en el aula, pero resultará mucho más desafiante fuera del aula física. Totalmente. Ahora, has abordado la programación de sesiones de comunicación grupal, pero ¿qué pasa con las interacciones individuales de los estudiantes? Bien, de nuevo, aquí la programación juega un papel muy importante, un papel fundamental. Eso significa que, por ejemplo, programar las citas individuales para que los estudiantes se registren y permitir que los alumnos tengan una línea de comunicación directa con nosotros, por ejemplo. Y no siempre tiene por qué ser en vídeo. Por ejemplo, podemos configurar un área de chat donde los estudiantes puedan plantear preguntas, al igual que, bien, nuestros participantes lo pueden hacer hoy en nuestro webinar, ¿no? Podemos, por ejemplo, también crear un foro de discusión donde plantear cuestiones, etc. Así que hay una variedad de formas en las que podemos crear estas comunicaciones. Y bien, y por otro lado, aunque pueda parecer muy redundante, me gustaría también enfatizar mucho la importancia de programar este tiempo, porque, de nuevo, nuestras interacciones personales, académicas o profesionales son sustancialmente diferentes en algunos puntos, ¿no?, de cómo eran hace apenas 4 meses. Por tanto, será realmente importante que los alumnos tengan todo con la mayor anticipación posible para que puedan comenzar a organizarse y ver de qué manera práctica esto les va a afectar en su nueva manera de interactuar, ¿no? Y bien, y aquí de nuevo un plan de respaldo va a ser tremendamente útil para aquellas incompatibilidades de asistencia de nuestros alumnos que no podemos resolver. Algo muy básico, pero que funciona muy bien, por ejemplo, es tener la rutina de centralizar una ubicación que sea clara y conocida, donde cualquiera de nuestros estudiantes pueda acceder fácilmente a cualquier recurso. En definitiva, lo que deseamos y nuestro objetivo debería ser es que los estudiantes tengan toda la información, pero también queremos reducir la ansiedad que conlleva esta sensación de que podrían estar perdiéndose algo que es realmente importante para su desarrollo en cualquier curso o en cualquier aula. Bueno, has hablado sobre la ansiedad que sienten los estudiantes en estas situaciones. Y aquellos estudiantes que no se sienten tan cómodos como en agregar su pregunta en un chat o en grupos, estas personas que prefieren la comunicación uno a uno, ¿qué recomendaciones harías? Sí, bien, en efecto, un factor de dispersión que vamos a encontrar es con aquellos alumnos menos proactivos o con menos capacidad de interactuar, incluso en un entorno virtual, ¿no? Ya bien sea por timidez, por inseguridad o por el motivo que sea.
Aquí, de nuevo, en un escenario ideal, deberíamos anticiparnos a estas hipótesis y poder tentar a estos estudiantes, a los estudiantes que consideremos, y ver si necesitan algún tipo de atención personalizada para poderles dar la retroalimentación que necesiten, pues en función de los recursos y del tiempo del cual dispongamos, cosa que todos sabemos que es realmente limitado. Ujú. Ahora hablaste un poquito sobre asegurar que los estudiantes saben dónde está la información. ¿Cómo me aseguro que los estudiantes saben cuándo y dónde pueden encontrar la información que necesitan? Bien, por supuesto, Sara. Aquí hay un par de cosas que podrían hacerse al respecto. Creo que lo primero que debemos asegurar, como ya hemos comentado, es que exista un centro de comunicación centralizado, independientemente de las herramientas que estemos usando o incluso del tipo de comunicación que tengamos. Nuestro objetivo debería ser garantizar esta centralización. De modo que si los estudiantes pierden todo, no pueden acceder al campus virtual, se olvidan las claves, si hay un apocalipsis zombie, bien, etc. Como todos hemos experimentado con nuestros alumnos en un entorno físico en el aula, ¿no? Esto también puede suceder en un entorno virtual. Por ello, queremos contar con una fuente de información verídica que todos los estudiantes conozcan. Un lugar donde puedan ir, donde puedan volver, recuperar todos los recursos planteados o compartidos. Bien, yo lo visualizo esto como un lugar base de retorno, al que todos los estudiantes puedan exactamente lo que hemos comentado, volver cuando se hayan perdido y recuperar el trazado a partir de ese punto, ¿no? Esto indudablemente agilizará tremendamente cualquier proceso y hará que sea mucho más fácil para nosotros asegurarnos de que todo está en una especie de wiki organizada y compartida por todos los interesados. Y además también nos brindará mucha tranquilidad a los estudiantes al saber que siempre pueden regresar y encontrar aquello que están buscando o al menos averiguar la manera de poder conseguir X recurso, ¿no? Por otro lado, antes hablamos sobre programar las cosas, lo que obviamente es de importancia crítica tanto para el estudiante como para el instructor. Derivando esta programación, es sumamente importante contar también con un calendario compartido. Es importante quizás que haya un espacio superpuesto en este calendario donde los estudiantes puedan comprobar que todos estamos en la misma página. Esto puede ser realmente una cuestión crítica para los estudiantes, ya que existe un elemento de metacognición e incluso de madurez, diría yo, que influye en la disciplina de los estudiantes, ¿no? Claro. Existe una importante curva de aprendizaje para fomentar este hábito de planificar y que es muy importante que nuestros estudiantes no estén acostumbrados a... Es evidente que no están acostumbrados a programar sus vidas de esta manera, ¿no? Por lo que es realmente importante que los maestros inclusive puedan proporcionar un modelo. Por tanto, nos servirá tanto para el proceso de comunicación como también proporcionará a los estudiantes un modelo efectivo de organizar su tiempo y sus recursos. Y por otro lado, nos permitirá también asegurar que los estudiantes no pierden de vista cosas como fechas de vencimiento o sesiones grupales importantes, tutorías individualizadas, etc. Esto, al estar compartido, será interactivo y, por tanto, no será únicamente un centro unidireccional. Perfecto. Esos son muy buenos consejos, muy prácticos. Hablaste de estructura, de calendario, de programación. ¿Hay algún aspecto adicional a considerar para asegurarnos que los estudiantes sepan lo que está sucediendo en su curso? Bien, inicialmente, desde el punto de vista de la propia planificación, debemos comenzar asegurándonos de que contamos con la herramienta adecuada para la tarea específica que tengamos entre las manos, ¿no? Actualmente nos encontramos con multitud de softwares, plataformas y herramientas que podemos usar, pero que es importante hacer coincidir la herramienta con nuestro objetivo específico y vincularlo a nuestro centro de comunicación centralizado. Debemos asegurarnos de tener en cuenta cuál es mi intención detrás de este tipo particular de comunicación y qué herramienta es la que mejor me respalda. Porque la comodidad es importante y en ocasiones, como hemos comentado, nuestros recursos de tiempo o económicos no son los ideales, pero sí que deberíamos de alguna manera, en función de las posibilidades que tengamos, priorizar el disponer de esa herramienta o herramientas que mejor se adapten a nuestro propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando buscamos qué herramienta pueda ayudarnos a dar retroalimentación a los estudiantes, pues en los trabajos, mientras redactan sus escritos, ¿no? Quizás deberíamos plantearnos cuestiones como, no lo sé, deseamos poder etiquetar cosas específicas en la escritura, queremos que esta interacción sea precisamente interactiva, deseo poder ir y venir en bucle y tener una interacción diferente a la de comunicar una visión general sobre una tarea que tal vez podría ser más extensa, pero que reduce
a una única ocasión de comunicación. Bien, una vez nos hayamos hecho todas estas cuestiones y tengamos pues las respuestas sobre la mesa, y tengamos precisamente pues, la oportunidad de implantar estas herramientas en función de las respuestas que tengamos, debemos proporcionar o debemos promocionar, mejor dicho, su uso de manera muy consistente, ¿no? Para consolidar su utilización entre nuestra comunidad de estudiantes y para que no haya problemas de comunicación o inclusive pues, oportunidades pedagógicas perdidas. Entonces, hablaste del uso de una herramienta de manera consistente, siempre para que se utilice la misma. Ahora, como no me estoy comunicando personalmente con mis alumnos en la clase, ¿cómo evitaré la desalineación o los malentendidos sobre las expectativas, los procesos o los productos? Bien, creo que aquí inicialmente no solo debemos tener en cuenta nuestras interacciones, sino que debemos preguntarnos cuestiones como ¿qué podría ser o qué podría causar a mis estudiantes un malentendido, por ejemplo? ¿Qué este malentendido podría derivar? ¿Cuáles son las desalineaciones que puedo prever con anticipación, quizás? ¿Con qué han tenido problemas mis estudiantes en el pasado? Bien, está claro que de alguna manera todos conocemos un poquito a nuestros estudiantes, ya bien sea de manera individual con algunos estudiantes, con algunos de ellos, o conocemos su comportamiento grupal cuando los tenemos en grupo en un salón, ¿no? Y conocemos sus patrones, sus hábitos, limitaciones, etc. Y esto, evidentemente, pues puede ayudarnos a determinar qué elemento de riesgo puede hacer que algo salga mal. De este modo, tendremos la mayor información que sea posible para poder colocar, de alguna manera, unas medidas de seguridad por adelantado, anticipando la posibilidad de estos malos entendidos, ¿no? Así, incluso, por ejemplo, podremos crear una especie de preguntas frecuentes, ¿no? Que podríamos, como podemos encontrar a día de hoy, pues en cualquier web, sobre cualquier servicio, cualquier producto que tenga pues cualquier intención o objetivo comercial, ¿no? Esto resultará laborioso para los profesores, indudablemente, pero sin duda nos ahorrará tiempo en el futuro porque evitaremos que los estudiantes se desvíen del camino para tener que encauzarlos posteriormente, con el tiempo y el trabajo adicional pues, que eso puede implicar, ¿no? Sin hablar del riesgo académico pues, que puede derivar de la misma situación. Si ponemos estas medidas de seguridad, evitaremos que los estudiantes descarrilen y vayan demasiado lejos para después pues, simplemente tener que descubrir cómo ponerlos de nuevo en el camino correcto. Claro. Y una vez que tenga un plan para anticipar estos malentendidos de los estudiantes, ¿qué más puedo hacer para evitar desajustes o brechas? Bien, una de las cosas que tenemos a nuestro alcance que podemos hacer es sobrecomunicarnos, comunicarnos de más. Es decir, nunca obviar aquello que ya se ha dicho en un aula, en una clase, en un foro. Entonces, si no estamos seguros sobre si los estudiantes han comprendido un mensaje, lo repetiremos para asegurar esa comprensión. Nunca, por tanto, dar nada por supuesto en cuanto a la comprensión o interiorización de los estudiantes de un mensaje que queremos que quede claro. Mejor repetir, asegurarnos, tener claro que los estudiantes pues, comprendieron cualquier asunto antes que obviarlo, ¿no? De cualquier manera, se trata de principios que también hacemos a diario en el aula, aunque en este caso surge de manera pues, mucho más espontánea y natural, ¿no? En un entorno asincrónico es mucho más desafiante y por ello debemos asegurar esta comprensión. Así también podremos tener una intuición o percepción al vuelo y sobre la marcha, ¿no? De lo que puede estar sucediendo en un momento concreto, ya que no todos los estudiantes se encuentran en el mismo escenario cognitivo, no cuentan con los mismos recursos, etcétera, ¿no? Aspectos que afectan a diferentes niveles de la comprensión y de la comunicación. En particular, y analizando un poquito el contexto actual, nuestros estudiantes han pasado 4 meses en casa, en un ambiente en principio más relajado que el habitual. En algunos casos están en su habitación, en otros casos cuando trabajan están sentados en la sala de su casa o en un café con conexión a internet cuando no tienen los recursos suficientes en casa. Bien, se trata entonces de ambientes muy diferentes al de nuestras clases físicas. Entonces, algunas de las normas, procedimientos y expectativas que hemos establecido en nuestras aulas se difuminan y corremos el riesgo que los estudiantes no las valoren o no las tengan tan presentes, ¿no? Como sí sucede en el aula. Esto hace que sea mucho más importante para nosotros ser explícitos acerca de nuestras intenciones y expectativas para que reglas y procedimientos que esperemos como interiorizados pues queden claros, ¿no? Por los estudiantes. Y bien, es difícil suponer que los estudiantes tienen interiorizadas estas cuestiones o que lo harán automáticamente, ¿no? Porque este es un contexto muy diferente al vivido hasta ahora, por lo que será muy importante clasificar, reafirmar y asegurar cuáles son estas expectativas, ¿no? Y posteriormente, como hemos comentado, aunque pueda sonar redundante, pues comunicarlas una y otra vez, ¿no? Sí.
Desafortunadamente, la repetición se vuelve increíblemente importante y puede llegar a ser tremendamente aburrida y desafiante o frustrante, ¿no? Para los profesores o los instructores, pero realmente entiendo que es crucial para la comunicación con nuestro propio alumnado y su propia comprensión y desarrollo. Claro, y además repetición lleva a la comprensión en casi todas las materias. ¿Cuál es la mejor manera de asegurarnos de que todos los estudiantes comprendan sus expectativas o explicaciones, incluso si no asisten a las sesiones grupales en vivo en el momento que las realizamos? Bien, pues esto yo lo definiría con un solo concepto. Documentación, documentación, documentación. Es decir, documentemos todo el tiempo. Escribamos, incluso si ya lo hemos dicho antes y asumimos que nuestros estudiantes ya lo saben, porque no todos estamos juntos en el mismo aula y esto crea mucha miopía y dispersión de los mensajes en algunas ocasiones. Muchos estudiantes necesitarán poder volver a ese material en concreto en cualquier momento. Por ejemplo, alguno de nuestros alumnos algún día puede ser que de madrugada a las 3 de la mañana pueda tener la necesidad o pueda tener alguna duda, alguna pregunta sobre cómo hacer algo, ¿no? Si estos alumnos pueden encontrar esa documentación y llegar al punto de referencia que necesitan, en parte solucionaríamos parte del problema, ¿no? Esta documentación, por tanto, puede llegar a sustituir o sustituirá, de hecho, todo aquello que se comunica de manera oral en la clase y de una manera mucho más espontánea, ¿no? Si Claro. esto lo tenemos documentado y centralizado en el momento que un estudiante esté preguntando alguna duda sobre las expectativas de un trabajo a realizar, o si nos surge la misma pregunta de 10 estudiantes diferentes, algo que todos sabemos que sucede constantemente, tendremos esa única fuente de verdad. Podremos llevarlos a ese documento y mostrarles en qué archivo pueden echar un vistazo, por ejemplo. Por ejemplo, también cuestiones como cómo de largo tiene que ser, cuándo hay que entregar el trabajo, cuántas fuentes o qué tipología de fuentes puedo usar, etc. Se trata de preguntas muy repetitivas y una vez esto quizás lo tengamos por escrito, nos ahorrará una gran cantidad de tiempo y dará a los estudiantes un punto de referencia incluso cuando nosotros no estemos disponibles. Perfecto. Entonces, aquí hablaste ya de planear, de repetir, de documentar. Si anticipamos malentendidos, nos comunicamos demasiado, documentamos correctamente, ¿hay algo más que podamos hacer para garantizar que los estudiantes estén bien alineados con las expectativas? Bien, desde Turnitin trabajamos mucho sobre la importancia de los comentarios usados consistentemente cuando evaluamos a nuestros estudiantes y de la retroalimentación efectiva que podemos aplicar, ¿no? Se han realizado una gran cantidad de investigaciones que han demostrado que la retroalimentación es en realidad una de las herramientas más efectivas que tenemos para impactar en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ya que nosotros como profesores podemos controlarlo directamente, ¿no? Mi parecer es que tenemos que dar a los estudiantes retroalimentación no solo en sus ensayos o sobre el trabajo que están haciendo, sino también debemos aportar feedback sobre el proceso de realización de un trabajo, incluso teniendo en cuenta aspectos emocionales del estudiante, porque este es un nuevo entorno de aprendizaje para ellos y las inseguridades, como hemos comentado, pues afloran, ¿no? Por otro lado, creo también que es importante destacar el hecho de que la mayoría de las personas en los primeros años de escolarización aprenden a comportarse en el aula, aprenden a levantar la mano, a esperar su turno y bien las disciplinas de la metodología o las dinámicas pues, de un aula física, ¿no? En cambio, en la educación en línea, los estudiantes no han tenido ninguna oportunidad de aprender estas rutinas efectivas. No hemos tenido la posibilidad de entrenarlos. Entonces, vamos a encontrarnos con muchas situaciones de prueba y error. Por tanto, Claro. nosotros como instructores debemos estar dispuestos a darles nuestra opinión no solamente sobre el trabajo realizado, sino sobre todo el proceso. Si, por ejemplo, un estudiante esperó hasta el último momento para hacer una pregunta, pero tenía la tarea asignada desde hace 2 semanas, es realmente importante que le demos feedback sobre esto e intentar corregir, pues, quizás estas posibles desviaciones a futuro, ¿no? Por otro lado, también puede llegar a ser importante dar retroalimentación positiva, no únicamente constructiva, sino también positiva para reforzar la seguridad y confianza de los propios alumnos, ¿no? Por ejemplo, algo tan básico y tan simple como me encantó la manera como abordaste el tema de análisis. Me gusta la forma en la que aclaraste este punto. Te felicito por la manera como pides opinión a tus compañeros, etc. Y así podemos promocionar en parte todas esas cosas que esperamos que los estudiantes hagan por sí mismos, ¿no? Claro. Para que tu aprendizaje sea más efectivo. Al mismo tiempo, también creo que es importante que como instructores tengamos claro también que vamos a cometer errores. Nos encontramos en un escenario donde también nosotros no hemos tenido una gran formación en cuanto a los beneficios
y posibilidades del aprendizaje remoto y estamos enfrentando infinidad de desafíos de diferente índole y evidentemente nadie es perfecto. Por ello, es sumamente importante ser honesto con los estudiantes e incluso reconocer los errores que se pueden haber cometido y que los estudiantes entiendan que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y además, Claro. de alguna manera, esto puede también que ayude a humanizar nuestra labor como profesores, ¿no? Y que así sea percibida por nuestros estudiantes. Por tanto, podrían experimentar que en cualquier proceso de aprendizaje existen errores y nunca es totalmente sencillo o limpio, ¿no? En muchas ocasiones se cometen infinidad de fallos por el camino y lo importante, pues evidentemente, es encontrar la manera de recuperarnos. Así que en este caso los profesores pueden llegar a ser una especie de modelo para promocionar esta conducta o este comportamiento y que entiendo es tan importante como entregar los trabajos a tiempo. Y humanizar el labor es más importante que nunca en este momento. Sin duda. Ahora, para terminar, Luis, ¿por qué te enfocas hoy en la pedagogía frente a las herramientas educativas? Bien, la realidad es que estamos en una situación en constante evolución. Las cosas están cambiando sustancialmente día a día, son diferentes de una región a otra, de una ubicación a otra, y parece que esto continuará por algún tiempo, ya que a medida que evolucione la situación en torno al COVID y sus consecuentes cambios, pues habrá diferentes respuestas en diferentes áreas, diferentes escuelas, puede ser que tomen diferentes rumbos, etcétera, ¿no? Incluso las herramientas que hoy en día estamos utilizando podrían tener que adaptarse y cambiar en 2 meses o en 6 meses porque se están quedando obsoletas, ¿no? Así que de alguna manera queríamos centrarnos en lo que es realmente universal, ¿no? Y lo que será coherente y verdadero sin importar los cambios que se nos puedan presentar en un futuro inminente. Porque Claro. una cosa de la cual podemos estar seguros, como hemos dicho, es que habrá cambios. Habrá nuevas situaciones que aún no hemos experimentado y que no hemos previsto, nuevos escenarios, etc. Entonces, Absolutamente. si tenemos a la pedagogía y a las mejores prácticas en todo este proceso, podemos estar seguros de que al menos estamos en el camino correcto, incluso si tenemos que cambiar, como hemos comentado, de herramientas o aplicar cualquier tipo de metodología diferente en función de la volatilidad de las situaciones pues, que nos encontremos en un futuro. Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros tu conocimiento y tu investigación, claro, con todas las instituciones. Ahora mismo, y antes de pasar a nuestras preguntas, quería apenas compartir alguna información con ustedes. En Turnitin hemos creado recursos para educación remota a los cuales pueden acceder y tenemos aquí enlaces para que ustedes puedan visitar también algunos de nuestros posts de blog sobre cómo construir una comunidad en un aula virtual, la evolución de la educación a distancia, etc. Por lo cual los invito a todos a acceder a estos enlaces cuando ustedes puedan. Y bueno, abrimos entonces el espacio para preguntas. Y voy ahora a abrir nuestro Q&A. Aquí estamos. Y estoy aquí. Un segundo, por favor. Mis disculpas. No, estaba con algunos problemas técnicos, por lo cual, pues vamos aquí. Entonces, tenemos aquí algunas cuestiones. Para ti, Luis, muchos estudiantes, la mayoría de ellos, no escuchan el vídeo y perdemos mucha de la interacción personal profesor-alumno. ¿Alguna sugerencia para tratar de mejorar esta interacción? Bien, aquí me cabe una duda. Es saber si los estudiantes no escuchan el vídeo intencionalmente o por alguna limitación técnica. Si se trata de limitaciones técnicas, pues evidentemente deberíamos tratarlo a nivel técnico y ver cómo lo podríamos resolver, ¿no? Sin embargo, si se trata de que los estudiantes simplemente colocan el vídeo y desconectan para no seguir la dinámica de clase o porque les parece aburrido, yo creo que es muy importante quizás marcar parámetros de interacción obligatorias dentro de las sesiones grupales, donde de alguna manera los estudiantes se vean obligados a interactuar, ya sea a través del vídeo o a través de un chat propuesto, como hemos comentado, o a través de un foro, y que sepan que esa clase que están teniendo va a ser material evaluable. Y de alguna manera entiendo que puede ser una buena manera, con los recursos que hoy en día podemos tener a nuestra disposición, de manera para poderlo abordar de manera inminente, para corregir esta desviación de alumnos que
que no responden, ¿no? O que no interactúan o que no escuchan el vídeo o los vídeos que nosotros estamos lanzando en estos momentos. Otra sugerencia que nos ha hecho nuestra propia Catalina Londoño, una de nuestras consultoras aquí en Turnitin, también profesora con mucha experiencia, fue que en este momento, como ha dicho Luis, es muy importante humanizar el labor. Y nos ha sugerido, la sugestión que ella dio a los profesores también fue para que intentasen comunicar no apenas sobre la institución, pero sobre sus días, sobre otras cosas que no sean necesariamente y apenas relacionadas con el día de educación y con lo que estamos aprendiendo en clase, pero que vean un poquito también esta parte humana del profesor y vulnerable, de tener un gato también caminando en su ordenador. Y al hablar de eso nos ha dicho, cuando nuestros estudiantes tienen un poquito esta conexión con nosotros, se sienten también más motivados a participar. Tenemos aquí otra pregunta. Y evaluaciones. Con pocos estudiantes podemos evaluar oralmente, pero con 100 o 200, ¿cuál es la estrategia para desalentar la copia? Bien, aquí yo me remitiría, pues evidentemente, a, como hemos comentado, a analizar cuál es la problemática primero que tenemos, que entiendo que está muy bien identificada, y a partir de aquí plantearnos qué herramientas nos pueden ayudar a facilitar pues, esta corrección de trabajos, estos procesos de evaluación, pero también a desalentar la copia porque contamos con las medidas anticopia o antiplagio pues, existentes, ¿no? Nuestro ánimo no es dar un enfoque comercial a este webinar, pero evidentemente desde Turnitin contamos con herramientas pues, que pueden ayudar tanto a la mitigación de la copia dentro del ámbito de una misma aula, ya sean 100 o 1000 estudiantes, así como a una evaluación consistente y dinámica para un gran grupo de estudiantes dentro de una misma aula, dentro de una misma clase, escuela, facultad o universidad. Sí, por otro lado, hay muchos estudios, y si ustedes los buscan también online, que indican que, por ejemplo, firmar algo sencillo como firmar simplemente un contrato de honestidad en la primera página del trabajo. Hablar sobre honestidad y integridad en la clase, pero este acto de firmar ya lleva al estudiante a pensar más antes de utilizar la información de otras personas. Tenemos aquí una pregunta bastante larga, a ver si puedo hablar sobre esto. Tenemos aquí José Manuel Palaes, del Centro de Estudios de Comunicación y Sociedad de la Universidad Minho, por lo cual, como pueden ver, soy portuguesa también. Gracias por vuestra presentación. Coincido con Luis en la necesidad de aplicar diferentes modelos educativos en la educación online y que todos deberíamos optar por un modelo comunicativo horizontal, abierto y democrático que favorezca la interacción, la creatividad y el trabajo en equipo. Mi experiencia en estas últimas semanas me lleva a pensar que uno de los principales problemas al que nos enfrentamos es la concretización del trabajo cooperativo. No podemos olvidar que venimos de un contexto social y político marcado por el individualismo neoliberal y las circunstancias en las que, por desgracia, vamos a tener que movernos en los próximos meses refuerzan este tipo de tendencias. He comprobado, como muchos, que mis alumnos rechazaban de plano cualquier sugerencia de trabajo en equipo. Sé que es un tema que preocupa a muchos pedagogos y me gustaría conocer tu opinión. Sin duda, estoy de acuerdo con la situación de confinamiento que hemos vivido todos, pues nos hemos desalineado, nos hemos metido en nuestra zona de confort, quizás en nuestros hogares, con nuestros familiares o en nuestros entornos personales, y esto puede ser que afecte pues, a esta cooperación que puede haber entre estudiantes. Creo que una de las maneras que se podría abordar es, así como se ha hecho esta pregunta en el chat, abordarlo con los estudiantes de una manera muy transparente y honesta y comentarles cuál puede ser la problemática desde un punto de vista constructivo o el riesgo que puede haber de desalinearlos y de no tener esta participación o en tareas compartidas o en trabajos grupales, y que ellos mismos quizás tengan que hacer algún tipo de análisis respecto a los prejuicios que puede suponer el no hacer o el no tener esta interacción con el resto de estudiantes,
como punto de partida, así como Sara bien ha dicho, lo de firmar un acta de compromiso en cuanto a la integridad ética, también podemos enfocarlos a que ellos mismos sean conscientes de las amenazas que puede conllevar pues, la virtualización absoluta de todos los procesos educativos, ¿no? Bien, y entiendo que esto podría ser quizás un punto de partida que puede ser interesante. Es decir, comunicarnos con los estudiantes, plantearles el problema y que ellos mismos sean conocedores del mismo e inclusive que nos puedan plantear pues, posibles soluciones en función de sus expectativas, de sus preocupaciones o de sus entornos personales. Perfecto. Tenemos también más algunas preguntas para que todos aquí sepan. Es posible que no podamos contestar a todas. Tenemos bastantes por aquí. Sin embargo, en caso de que no respondamos a alguna, les enviaremos en el final las respuestas también. Tenemos aquí otra pregunta de Luis González de Paz. ¿Cuánto tiempo está aconsejado para que el profesor mantenga reuniones plenarias online? Por poner una comparación con la clase presencial. Bien, yo entiendo que no hay una pregunta exacta que aplique a todas las situaciones. Evidentemente, cada universo educativo, cada escuela, cada facultad, en función del tamaño, de los recursos que tengamos, será diferente. Pero, evidentemente, entiendo que todas las interacciones grupales no pueden tener la misma regularidad como en la clase física, pero sin duda deberíamos fomentar este hábito, yo entiendo que semanalmente 2 o 3 veces. Es decir, que los estudiantes también tengan la responsabilidad y la disciplina de tener que asistir a estas sesiones grupales, ya bien sea únicamente como material didáctico que se va a impartir o porque va a resultar una clase interactiva donde los estudiantes tienen que participar, tienen que plantear ideas, tienen que plantear respuestas, etcétera. Creo que tal vez si enfocáramos estas sesiones plenarias con un grado de interacción tecnológico que existe, hay muchas, por ejemplo, hay soluciones que nosotros inclusive internamente en Turnitin usamos, donde el profesor lanza una cuestión y directamente desde el móvil el estudiante puede responder, ¿no? Y posteriormente se hace pues, como un tipo de aglutinación de las respuestas para ver dónde han respondido todos los estudiantes, ¿no? Es decir, adoptar esta tecnología para que de alguna manera sea amigable, sea divertida y promocionar pues, estas interacciones que yo entiendo que no deberían dejar de ser como mínimo semanales, evidentemente, entre los grupos de estudiantes. Pero claro, hay siempre el factor del tipo de estudiantes con los cuales trabajamos. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, tenemos más algunas preguntas aquí, intentaremos responder a más una o dos. ¿Hay alguna estrategia que permita a los estudiantes adquirir esa habilidad de programarse que habitualmente los estudiantes de primeros cursos de los grados no tienen? Bien, pues aquí no hay ninguna ciencia exacta y como comentamos, cada universo es diferente, cada estudiante es diferente. Lo que sí bien es cierto es que en este caso la repetición y el ejemplo puede jugar un papel fundamental, ¿no? Como hemos comentado. Nosotros deberemos liderar, leading by example, como dicen los anglosajones, ¿no? Y mostrar las pautas de comportamiento en una clase que tenga un entorno o un contexto totalmente virtual. Entiendo que son prácticas que podemos educar, que podemos enseñar y bien, será, entiendo, una labor por parte de los profesores el sobrecomunicar estas medidas de dinámica que todos debemos respetar para el buen funcionamiento común de cualquier aula. Exactamente. Yo creo que hay una cosa que puedo agregar también. Muchas veces los estudiantes, especialmente los estudiantes de primer año, no tienen conocimiento sobre cómo gerenciar o manejar su tiempo. Por supuesto. Y además, ese también es uno de los principales motivos, por ejemplo, de plagio. Por lo cual, la sugestión sería quizás mostrarles algún ejemplo de un calendario, de cómo planear tareas con antelación, cómo programar un tiempo. Aquí en mi calendario, estas 2 horas para estudiar para leer o ver este tal vídeo o leer un tal recurso. Entonces, toda esta información, especialmente en los primeros años, les falta a los estudiantes, que también se agrega con experiencia, por lo cual podría ser otra cosa a mencionar. Y bueno, estamos
ya en el final de nuestro webinar. Agradezco a todos ustedes por vuestro tiempo. Tenemos algunas preguntas aquí, la verdad, en nuestra que vamos a intentar contestar también por email. Les agradezco a todos por vuestro tiempo, vuestra disponibilidad, vuestras preguntas y vuestro interés para estar con nosotros aquí hoy. En caso de que tengan alguna cuestión, por favor, entren en contacto con nosotros a cualquier altura. Muchas gracias por mi parte y por parte de nuestro equipo. Un placer estar con ustedes hoy. Exacto, muchas gracias. Un placer compartir este tiempo con todos ustedes y reiterar simplemente lo que ha comentado Sara, que para cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier información que ustedes necesiten, pues pónganse en contacto tanto con Turnitin directamente o con Sara o conmigo y bien, estaremos encantados de aportarles todo aquel conocimiento, toda aquella información que esté a nuestro alcance. Y ahora dejaré de compartir también para poder decirles adiós a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.